Buen día, licenciado. Nosotros somos el grupo número 4, integrado por Yendira Barrios, Tania Cifuentes, Elvira Domínguez, Carlos Hernández, Roel Ramírez y su servidora, Heidi Ordóñez. El riesgo de mercado se denomina a la probabilidad de variaciones en el precio y posición de algún activo de una empresa. Hace referencia al riesgo de posibles pérdidas de valor de un activo asociadas a la fluctuación y variación en el mercado. Mercados financieros. Es un lugar físico o virtual en el que se intercambian productos o factores generalmente a cambio de dinero. Por ello, desde el punto de vista económico existen dos tipos de mercado. Mercado de productos y mercado de factores. En el mercado de productos se intercambian bienes y servicios. En el mercado de valores se intercambian trabajo y capital. Y está también el mercado financiero, que forma parte del mercado de factores y en el que se negocian activos y pasivos financieros. Evolución del mercado financiero. Nos menciona que el mercado de dinero o mercado monetario. Esto se define como un conjunto de mercados al por mayor donde se intercambian activos financieros de corto plazo. Sus participantes son grandes instituciones e intermediarios financieros especializados, como por ejemplo bancos. También nos menciona mercado de valores. Este mercado, los inversionistas buscan instrumentos en los cuales invertir y las empresas o emisores requieren financiar sus proyectos. Ambos grupos negocian valores tales como acciones, bonos y fondos mutuos, a través de intermediarios, como son los agentes, corredores y bolsas de valores. También nos menciona sobre el mercado de instrumentos derivados. El mercado de instrumentos es un instrumento financiero que asegura el precio futuro de la compra o venta del bien subyacente o de referencia. Esto es con el objetivo de prevenir las posibles variaciones al alza y a la baja de precios que se genere sobre este producto. Gracias. Buen día, mi nombre es Yendira Barrios. Les voy a hablar acerca de la relación entre Basilea y el riesgo de mercado. Pues el Comité de Basilea introdujo Basilea I en el año 1988. Este acuerdo pues requería a las entidades mantener un capital regulatorio para el riesgo de crédito. Sin embargo, en el año 1996 se realizó una enmienda al acuerdo y es acá donde se incorpora el requerimiento de capital también para el riesgo de mercado. Este acuerdo tenía muchas limitaciones, es por ello que en el año 2004 es sustituido por Basilea II. Basilea II introduce 3 pilares importantes que son requerimiento de capital, proceso de examen del supervisor y la disciplina del mercado. El requerimiento de capital, pues el proceso es una ponderación que hacen las entidades para poder evaluar riesgos de crédito, operacionales y de mercado. El riesgo de mercado, Basilea II establece metodologías para poder estimar el riesgo mediante el método estándar y el método de modelos internos. En el proceso de examen, el supervisor debe verificar que las entidades financieras cumplan con los requerimientos de capital que establece el pilar número 1 de este acuerdo. Y así también la disciplina de mercado, pues establece principios de divulgación de la información financiera con el objeto de que todos los participantes del mercado tengan acceso a ella para poder estimar y evaluar el nivel de riesgo de la entidad y ver su capitalización. En el año 2010 se introduce Basilea III y este acuerdo tiene 3 pilares importantes para poder orientar el incremento del capital requerido. Exige más capital en las entidades financieras. También tiene requerimientos mínimos de liquidez, tanto a corto como a largo plazo, y así también establece un ratio mínimo del 3% de apalancamiento de la entidad. Y también exige que se realice pruebas de tensión por lo menos una vez al mes para verificar la exposición de los principales factores de riesgo de mercado de las entidades. Entonces veamos la definición de riesgo de mercado según Basilea. Dice que es la posibilidad de sufrir pérdidas en exposiciones tanto dentro como fuera del balance a raíz de las oscilaciones en los precios de mercado. Los riesgos sujetos a este requerimiento de capital son 2.
riesgos inherentes a las acciones e instrumentos relacionados con tipos de interés en la cartera de negociación y también riesgos de divisas y riesgos de productos básicos en todo el banco. Muchas gracias. Riesgo de tipo de interés. Se denomina en sí que es el riesgo asumido derivado de los cambios, así como volatilidades que enfrentan los tipos de interés de activos y pasivos, los cuales pueden tener incidencia directa en los agentes tanto económicos como financieros. Entonces, para calcular el riesgo de mantener o tomar posiciones de título de deuda y otros instrumentos relacionados con los tipos de interés en la cartera de negociación, tenemos los instrumentos incluidos que son los títulos de deuda a interés fijo o variable, como también otros instrumentos similares, incluidas las acciones preferentes y no convertibles. Riesgo de divisas se refleja mediante una potencial pérdida como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, todo a ello de acuerdo a la volatilidad y el riesgo de mantener o asumir posiciones en moneda extranjera, incluyendo el oro. Seguidamente, las inversiones conforme el Manual de Instrucciones Contables en Guatemala. Títulos valores para negociación. Se define que son documentos negociables necesarios para certificar o garantizar los derechos y beneficios del poseedor legal. Por lo tanto, los títulos son adquiridos con el propósito de negociarlos en un periodo no mayor de 30 días, debido a las variaciones que se presentan en el precio de mercado. De lo contrario, será reclasificado para la venta. Títulos valores para la venta. Su principal propósito es utilizarlos para resguardar su liquidez media vez sean vendidos. Por lo tanto, la ganancia o pérdida acumulada se registrará en el patrimonio. Y como tercer punto, títulos valores para su vencimiento. Son adquiridos con el objetivo de mantenerlos hasta su vencimiento, en la cual sus registros se realizarán al costo de adquisición y su respectivo valor contable se determinará por el método del valor del costo amortizado. Buen día, mi nombre es Isabel Domínguez. Me tocó hablar sobre la determinación del capital requerido por riesgo de mercado según Basilea II, tomando en cuenta lo que es el pilar 1, que nos indica que existen dos métodos de estimación. El primero es el método de medición estándar, que contempla los requerimientos de capital para todos los elementos que componen el riesgo de mercado, tales como la tasa de cambio, el tipo de interés, los precios accionarios y los precios de bienes transables. También nos habla sobre el método de modelos internos, que dice que para su uso de un modelo interno, dice que este debe ser aprobado, ¿verdad?, por su autoridad supervisora. También tenemos acá un ejemplo que nos muestra, ¿verdad?, lo que es un método de medición estándar, que dice que consiste en asignar coeficientes de calificación de riesgo específico y general para estimar los requerimientos de capital conforme ponderaciones que las autoridades supervisoras de cada país establecen basándose en los criterios fijados por Basilea. Como primer riesgo que vemos acá es el de tipo de interés. El método que utilizan es el específico y el general. En el específico podemos ver el requerimiento de capital, que es del 0% al 12% sobre la inversión. Y en el general podemos ver un vencimiento y una duración del 0% al 12.5% sobre la inversión. Y tenemos también las posiciones en acciones, igual tomando por el método específico y general con su porcentaje correspondiente, igual el de divisas y el de productos básicos. El segundo ejemplo que tenemos es tomado a través del riesgo para tipo de interés, utilizando un método específico, tomando en cuenta las categorías, la evaluación de crédito externa y los requerimientos de capital por riesgo específico, cada uno con su porcentaje correspondiente, ¿verdad?, para poder determinar el riesgo de mercado. Gracias. Método de medición estándar. El riesgo para los tipos de intereses asumidos derivados de los cambios, así como la volatilidad de las monedas. El método general, requerimiento del capital al vencimiento, con una tabla de método de vencimiento de bandas de tiempo y ponderación. Vamos a tomar como ejemplo de 1 a 2 años dentro del cupón del 3% o superior, el cupón inferior al 3% de 1 a 1 año con 9 meses y la ponderación por riesgo de 1.25%. El cambio asumido en su rendimiento es del 0.90.
El riesgo de divisas es aquel en que el agente económico coloca sus activos en una moneda diferente a la cual él opera. El método abreviado y la posición neta de divisas, que es la diferencia en un momento determinado entre la posición larga y la posición corta. Dentro de esos modelos internos, requerimiento cualitativo, que va a ser la calidad que se tenga dentro de la entidad, la unidad de riesgo independiente, modelo interno integrado, el gobierno corporativo, pruebas de tensión y las políticas, controles y procedimientos. En su provisión del supervisor, el requerimiento cuantitativo, que va a ser el modelo de valor en riesgo diariamente, el intervalo de confianza del presente y del 99, mantenimiento de 10 días hábiles, el periodo de observación histórico de 1 año y el factor de multiplicación mínimo de 3. Si vemos la práctica nacional, en Guatemala está la resolución de la Junta Monetaria 119-2016, que aprueba el reglamento para la administración de riesgos de mercado. Este reglamento tiene como objeto regular los aspectos mínimos que se deben observar entre los bancos, las sociedades financieras, las entidades fuera de plaza, también llamadas offshore, para la administración de riesgos de mercado. También nos da definiciones de qué es una institución o qué son instituciones, el riesgo de mercado, el riesgo de la tasa de interés, el riesgo cambiario, el nivel de tolerancia al riesgo de mercado y los límites prudenciales. Esta resolución también nos establece procedimientos, políticas y sistemas que se deben llevar a cabo para poder hacer una correcta administración del riesgo de mercado. Entre ellos tenemos la composición de la estructura de los activos, pasivos, contingencias y compromisos que tenga la institución dentro de sus informes financieros, el nivel de la tolerancia al riesgo de mercado en términos cuantitativos, la determinación de los factores de riesgo de mercado esencialmente en cuanto a las tasas y los precios que afecten el valor de las posiciones de la institución, los límites prudenciales que contribuyan a controlar la exposición al riesgo de mercado, las herramientas para medir, monitorear, controlar el riesgo de mercado, su análisis de tendencias económicas, financieras, sociales, políticas de mercado y así también el sistema de información gerencial relacionado con el proceso de administración del riesgo de mercado. Si vamos a ver las medidas de mercado, pues las medidas más utilizadas para ver el riesgo de mercado, pues la razón de precio-utilidades, que nos mide el precio de que los inversionistas están dispuestos a pagar por una acción calculando el número de veces la utilidad neta. También está el rendimiento de las utilidades, que es un medidor utilizado en el análisis del balance para medir la rentabilidad por acción en un periodo determinado. El rendimiento de dividendos, que es un ratio financiero que muestra el porcentaje y la relación existente entre los dividendos por acción repartidos por una sociedad en el último año y el precio de esa acción. El índice de pago de dividendos, que es la fracción de los ingresos netos de una empresa que paga a sus accionistas en forma de dividendos, calculando el dividendo de la empresa entre las ganancias por acción. Y también el valor en libros, el precio de la acción, que nos revela el número de veces que los inversionistas están dispuestos a pagar por encima del valor contable de las acciones. Muchas gracias.